Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Esto no pasa solamente en el diván. Para entendernos, muchas veces tenemos que ir a nuestros orígenes, a nuestra infancia. Y si somos padres, madres, tías, tíos, que nos interesa la crianza de los nuestros, también hay cosas que tendríamos que preguntarnos. Y es, ¿cómo está siendo nuestra crianza? ¿Cuánto de nosotros estamos poniendo ahí y cuánto estamos permitiendo que nuestros niños, niñas, sobrinos, hijos de amigos, realmente puedan tener su vuelo propio? Volver a mirar hacia una revolución respetuosa en la crianza, de Felipe Le Calenier, psicólogo y doctor en desarrollo y educación infantil, o un universo maravilloso que es volver a mirar la infancia de una manera transformadora, es probablemente la antesala para empezar a abrir esa conversación. Y aquí en Conversaciones sin Pauta eso es lo que queremos hacer. Felipe Le Calenier es doctor en Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido magíster en Filosofía de la Universidad de Chile y se ha especializado en apego e infancia. Ahora está avanzando también hacia la adolescencia, está preparando un nuevo libro. Lleva más de 20 años de trabajo en pro de la infancia, ha participado del Congreso Futuro, no solamente hace consulta a una terapia, ni solo investigación, también hace muchos estudios en terreno para saber cómo estamos, nuestra salud mental, la salud mental de la infancia que termina siendo la salud mental de la adultez. El universo de Felipe Le Calenier es un universo de la crianza, es un universo de la infancia, es un universo del desarrollo y es un universo del aprendizaje. Lo escuchaba bien y decía que la educación y aprendizaje son finalmente como esferas distintas para aproximarse al camino, digamos, de la crianza también. De eso y mucho más queremos hablar con Felipe, que ha escrito muchos libros. Volver a mirar es uno de ellos, hacia una revolución respetuosa en la crianza, un universo maravilloso. Ha estado en el Congreso Futuro. O sea, le ha dado vuelta al tema en distintas dimensiones. Gracias, Felipe, por darnos la oportunidad de poder profundizar en algo que miramos poco, quizás. Sí, bueno, gracias por invitarme. Yo feliz de estar acá. Felipe, tú haces consulta, pero también haces investigación, escribes libros. ¿Estamos criando mal en Chile? Estamos criando mal en el sentido de que no estamos pudiendo sostener una crianza que convierta después a estos niños en adultos en armonía. No te digo ni siquiera ni felices, ni eufóricos, ni exitosos. En una cierta armonía. O sea, yo creo que primero nosotros vivimos en un mundo en donde cargamos la responsabilidad de la crianza a los papás y a las mamás. Y eso genera niveles altísimos de estrés. Pero yo creo que la pregunta es, como sociedad, si nosotros realmente hemos construido una sociedad que sea respetuosa de la infancia. Es decir, nosotros hemos construido un mundo en donde criar individualmente, papá y mamá, se hace súper difícil. No hay tiempo para criar, hay mucho estrés, estamos siempre lejos de nuestros hijos. Tenemos una sociedad paradójica donde el menor tiempo de nuestra vida adulta la pasamos con nuestros hijos y el mayor tiempo con nuestros colegas de trabajo. Entonces, a mí me gusta darle vuelta un poco el sentido de que tenemos esta idea de que criar es responsabilidad exclusiva del papá y mamá, y por ende ahí es donde entra toda esta dinámica donde que la crianza es un error, que cometí error, que lo hice mal. Pero cuando tú miras como las sociedades históricas, criar es una comunidad la que tiene que criar. Entonces la pregunta es, sí, estamos criando mal porque hemos construido una sociedad que no permite criar de manera respetuosa. Ya, y en eso lo que se nos cruza es el tiempo, es decir... Es uno de los factores impresionantes. Los estudios nacionales e internacionales muestran de que tú, desde que te empiezas a trabajar hasta que jubiles, el 5% de tu vida adulta la vas a pasar criando a tu hijo y el 80% la vas a pasar durmiendo y trabajando. Otros estudios muestran de que tú el 67% de tu vida adulta la vas a compartir con tus colegas de trabajo y el 4 o 6% con tus hijos. ¿Y eso está generando, Felipe, niños más solos? ¿O niños que hacen de sus relaciones, las ponen fuera de la familia? Digo, ¿cómo repercute eso, no? Sí, es un gran tema que yo estoy ahora empezando como a investigar. Nosotros vivimos una sociedad antinatura en términos de crianza. Es decir, a tu hijo lo mandas todo el día a una sala cuna. Siempre los tenemos lejos. Siempre los mandamos a algún lugar. Siempre están lejos de nosotros. Sala cuna, jardín infantil, colegio, y después ya los perdemos de manera más permanente. Y eso es antinatura. El cerebro y el cuerpo de un niño no tiene la biología
para vivir siempre lejos de sus cuidadores. Para separarse. Para separarse, pero se separa igual. Entonces nuestra gran pregunta es ¿qué tipo de ser humano moderno hemos criado en donde siempre vivimos separados, desconectados de los otros? Y ahí hay varios datos interesantes ahora. La gente ya no confía en tener relaciones, la gente no está queriendo tener hijos, la gente no... Inventamos miles de formas para tener vínculos afectivos, sexuales. Entonces, esta sociedad, lo que nosotros planteamos es que esta sociedad crea un tipo realmente de ser humano antinatura, ¿ya? Es decir, está en toda nuestra biología vincularnos constantemente con personas, pero nuestra sociedad nos mata esa capacidad, teniendo toda la consecuencia de los niveles de estrés, sufrimiento, problemas de salud mental que implica. Entonces, la crianza es mucho más que regular pataletas y ponerte en el lugar del niño. Y decir que tiene que estudiar y que tiene que ser profesional y sacar un cartón, muy chilena esa palabra, es mucho más que eso. El punto es que hay un sentido político en la crianza. Político no como política moderna, política como los griegos. En la crianza tú creas un tipo de ciudadano que aprende una forma de vincularse con los otros y consigo mismo. Y nosotros lo que encontramos en todos nuestros estudios, cuando nos comparamos con varios países, es que en Chile nosotros creamos un tipo de ciudadano que yo le llamo como ahora el criterio CODA: conformista, obediente, disciplinado y adaptado. Ya, como un regimiento. Claro, una ovejita obediente, como decía Nietzsche por ahí, ¿me entiendes? El problema es que después todos criamos a nuestro hijo así, pero después cuando ese hijo se vuelve este ser obediente, disciplinado, ya no nos gusta ese ciudadano. A lo que voy es que hay una paradoja. Creamos a nuestro hijo de una manera para que sea de una manera, de una cierta manera cuando sea adulto, pero de esa manera adulto no nos gusta. No nos gusta ser trabajólico, no nos gusta ser obediente, no nos gusta aguantar todo lo que nos dan, ¿me entiendes? Pero resulta que tú criaste a tu hijo de la manera que a ti tampoco ya no te gusta. Tú no te gustas cuando trabajas todo el día, tienes que hacerle caso a un jefe, una jefa, o sea, te adaptas a cualquier cosa. En el fondo, la crianza, a tu juicio, Felipe Lacanelier, la crianza está siendo reflejo de las enfermedades que los adultos estamos teniendo. Es decir, la sobrecarga, el estrés, la falta de tiempo o la falta de un sentido y de placer. Hablamos mucho del placer con la Renata Ortega, sexóloga, no solo del placer sexual, sino del placer con el bienestar, el placer con el que saboreamos la vida. Entonces, eso está siendo un reflejo en el... No sé si es la infelicidad o la angustia, no sé cómo llamarlo, a lo que probablemente, a las emociones que están dando vuelta en la infancia hoy día. Sí, ahí yo me prefiero leer más sociólogos y filósofos y antropólogos que los psicólogos y psiquiatras sobre el tema de la crianza. Y una de las cosas que se plantea actualmente es que nosotros estamos tan industrializados, nuestra vida está basada en trabajar y conseguir metas, que esa vida industrializada la pasamos a la crianza. Entonces la crianza era un trabajo, ¿me entiendes? En donde el niño es una expectativa, una meta que tiene que cumplir, ¿me entiendes? Y todos los conflictos, la mayoría, surge cuando el niño se convierte en algo diferente a tu propia expectativa. Entonces, convertir la crianza en un trabajo significa que ya no disfrutamos del camino porque estamos obsesionados con el destino. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me impresiona. O sea, no hay viaje, hay destino. Claro, exactamente. Pero el trabajo también pasa lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, todo está tan industrializado que todo es vivir de manera completamente automatizada para lograr conseguir una meta que ni siquiera la inventamos nosotros. No se nos ocurrió a nosotros. Ahora, tú en los estudios, las investigaciones, Felipe, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué pasa con la tristeza? ¿Qué pasa con el miedo en los niños? Porque cuando hablamos de todo esto, también probablemente hay una expresión que es el bullying. Que yo no sé, siempre que ha crecido, ¿no? Y que está dañando mucho. Pero, ¿a qué está respondiendo? ¿A qué responde? ¿A qué emociones están dando vuelta en la infancia? O en los niños de, no sé, hasta los 6 años, que yo sé que has puesto mucho foco ahí, o ya derechamente, digamos, en la preadolescencia. Mira, primero te voy a responder lo del bullying, porque para mí, yo investigué 10 años del bullying y hicimos el primer estudio cuantitativo en Chile del bullying, cuando el bullying no existía. Chile es un país que tiene mucho bullying. En algún momento estuvimos dentro de los 10 países con la tasa más alta de bullying, con Zimbabue, Namibia, Venezuela. A ese nivel. Entonces la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, Chile es de los pocos países en el mundo que tiene 2 leyes anti-bullying, ¿me entiendes? Pero somos los países que tienen más bullying en el mundo. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y es más allá de qué tipo de chilenos somos, los estudios muestran que nosotros chilenos no somos agresivos, es que los colegios no hacen nada, no hacen lo que hay que hacer con el bullying. Es un tema más institucional,
¿Me entiendes? Cuando tú tienes todos estos 20 a 30 años de estudio y los 30 años de estudio te dicen, mira, para parar el bullying en los colegios hay que hacer esto, y tú ves qué es lo que los colegios chilenos hacen, no hacen nada de todas esas recomendaciones. O sea, el problema del bullying es la institucionalidad educativa. No es que el chileno o la chilena tenga una personalidad intrínsecamente agresiva. ¿Y qué es lo que los colegios están dejando de hacer? Lo que pasa es que si tú quieres trabajar el bullying, tu colegio tiene que dedicar por lo menos de 5 a 10 horas a la semana para eso. Pero es imposible hacer eso si el 98% de toda la dinámica escolar está basada nuevamente en un solo objetivo, la consecución de una meta, que es una nota, una matrícula, un CIMSE o una PAES. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y por qué te digo esto? Porque la lógica que nosotros hemos tenido es culpar a la infancia de los errores políticos e institucionales. Entonces, ¿qué es lo que decimos ahora? Los adolescentes son niños que ya no respetan a la autoridad, son todos unos descontrolados, y con eso la institucionalidad queda libre de pecado, claro, y nuevamente, y una vez más, y eso es una constante histórica desde más o menos la Edad Media, de culpar a la infancia y a la adolescencia de la intolerancia de la sociedad adultizada. Ya, pero es complejo el punto, porque si entonces lo que hay es un tironeo entre quién tiene la culpa, si es la institucionalidad educativa o si es la familia, la casa, el descontrol de emociones de niños que no están pudiendo regularse, no hay un choque. Hay un choque, pero si tú lo miras como en términos de la crianza, ¿quién tiene la responsabilidad más de la crianza? ¿El adulto o el niño? No, el adulto, evidentemente. Ya, entonces nosotros creemos que es la institucionalidad como un ente más superior que tiene que tener la responsabilidad de generar un ambiente respetuoso para la infancia. Felipe, y no lo ha hecho. Para entender el bullying, porque yo lo pienso quizás en mi generación, que siempre había el molestoso que molestaba al que estaba más gordito, al que usaba anteojos. Sí. ¿Qué emociones mueven al bullying? ¿Por qué un niño o niña le puede hacer bullying a otro niño o niña? Mira, sí. Te voy a poner dos contextos. Los bullying más graves vienen de familias con trauma. ¿Me entiendes? Hay niños que la manera que aprenden de relacionarse es controlando agresivamente al otro. Y ahí ya no tiene que ver el colegio, y esos son los casos extremos que nosotros nos preocupamos, porque son los que nosotros hemos analizado colegios. Hay niños que tienen una mafia dentro del colegio, controlan a cientos de alumnos, y eso ya tiene que ver, cuando tú vas a la historia de esos niños, ves a los papás, te das cuenta que hay mucha agresividad, mucho trauma. Pero el otro bullying más típico que tú mencionas ocurre en donde tú vives en un ambiente, porque tienes que entender que para un niño, para un adolescente, sentirse legitimado, aceptado y popular es el núcleo básico, claro, de su existencia. Entonces, ¿por qué hay tanto bullying en Chile? Porque en la mayoría de los colegios hacer bullying es ser popular. Entonces se convierte en una manera de legitimación, de popularidad y de identidad para la persona que hace bullying. ¿Me entiendes? Entonces ahí llegan todos estos expertos y te dicen, pero entonces, ¿por qué en los colegios de ustedes hacer bullying es legítimo? ¿Por qué no han hecho algo por qué no han cambiado toda la cultura del colegio en donde hacer bullying es ser poco popular? Ya, entiendo el tema de que quizás tiene que ver con el narcisismo, la seguridad personal, y que a esa edad, desde la infancia, la preadolescencia, la adolescencia es clave, ¿no? En el reflejo, en cómo uno se constituye a sí mismo. Pero la crueldad ¿qué denota? ¿Eso tiene que ver con amor propio? No, pero mira, es que ahí próximo, voy a aprovechar de pasarte el dato, el próximo mes sale mi libro dedicado a la adolescencia. Ya. Terminé escribiendo como 800 páginas, pero me las cortaron a 400. Y ahí yo analizo todo el fenómeno de la adolescencia. Para un adolescente, uno de los sentidos básicos de su existencia es sentirte parte de un grupo, sentirte lo que llaman estatus. ¿Quién soy yo en el grupo? Para los adultos también, pero para los adolescentes es un periodo fundamental. Entonces eso que tú llamas crueldad, lo ves desde afuera. Desde la coherencia del adolescente es un intento desesperado por buscar algún tipo de validación por los otros, y las formas pueden ser extremas, como por ejemplo la crueldad. Ya, pero eso ha existido siempre. Que desde la Edad Media. Ya, lo que pasa es que eso ha ido mutando, ¿no? Sí. Por eso me refiero a crueldad, no quiero calificar a nadie cruel, pero hay un motor, siento que el motor ha cambiado. Cambian los instrumentos. ¿Ya? Nosotros a nuestra edad, ¿qué teníamos para hacer bullying? Tirar un chisme, decir un sobrenombre y tirar, ya. Claro, o dejar de hablar a uno. O excluir socialmente, claro, que se ha visto que son las peores. Claro, las redes sociales. Pero ahora hay una cantidad de instrumentos digitales que te permiten un nivel de control no solamente más potente en el otro, sino que más masivo. ¿Tú qué?
molestabas o te molestaban 3, 4 alumnos. Con las redes sociales tú puedes molestar, subes un chisme, subes un video el colegio y tienes el control completo del colegio. Entonces lo que han cambiado son los instrumentos de validación del otro. Ya, eso desafía a la crianza, estoy pensando, digamos, para poder tomar, creo que solo diagnosticar está súper bueno, pero también es importante ver entonces qué es lo que estamos dejando de hacer. Sí. Eso significa que los adultos, le hace padres, familia o instituciones, esto nos pone un nuevo desafío, que sería ¿cuál? La gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿por qué hemos construido una sociedad en donde la infancia y la adolescencia no existen? Porque si tú analizas cada aspecto del mundo de la infancia y la adolescencia, educación, crianza, espacios de legitimación, redes sociales, nosotros tenemos un doble discurso. En el metadiscurso tenemos que decir que los niños son los niños primero, pero cuando tú analizas toda la coherencia de las instituciones que deberían tener a la infancia en primer lugar, la infancia no existe, es un medio para conseguir cosas adultizadas. La educación no es, nosotros no tenemos una educación ni para, ni por, ni desde la infancia y adolescencia. Los niños no tienen la educación, como dicen, que necesitan, tienen la educación que a nosotros nos conviene que necesiten. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo podemos llegar a tener este doble discurso en donde si yo te pregunto a ti y a Miles qué es lo más importante de tu vida, tú me vas a decir tus hijos, pero a su vez la realidad es que las políticas públicas, las instituciones, son absolutamente invisibilizadas para la infancia. Nadie les pregunta a ellos nada tampoco. Sí, mira, no sé por qué, quizá es inconexo, pero esto son conversaciones sin pauta. Cada vez que tú me estás hablando de esto, recuerdo haber tenido una conversación, nada que ver con la infancia, pero no sé por qué se me vino a la cabeza, con un señor que se llama Carlo Petrini, que es el creador de Slow Food, de la comida lenta, y que fue al Perú a dar, y yo creo que debe ser de los discursos más políticos que yo he escuchado que tenían que ver con la comida, pero al final tenían que ver con la identidad. Entonces él decía, lo que no podemos perder son los cuadernos de cocina de nuestras abuelas, porque lo que tienen los cuadernos de cocina de nuestras abuelas es lo que pasaba en las mesas de las abuelas. Hay una cultura atrás. Las abuelas que le enseñaban a los niños los aromas de la cocina. Las abuelas que le transmitían enseñanzas familiares, una identidad. Las abuelas que protegían de un modo distinto a los padres que salían, estoy pensando en la selva, ¿no? Porque hay una mujer ahí que inspira esos cuadernos. Entonces pienso, claro, el rol de los abuelos, el rol de los abuelos en esa crianza, el rol de la mesa familiar, de que no llega cada uno y toma la bandeja y come en su pieza. Quizás todo esto también va disgregando, quizás lo estoy llevando a un lugar nada que ver, pero estoy pensando en lo que tú dices, ¿no? O sea, esa cosa nuclear, esa cosa tribal, la tribu comunitaria, esa tribu. Ahora, eso no es solo por los adultos, eso es porque ha cambiado el mundo, la sociedad, la calle. Sí. Sí, mira, a mí uno de mis temas que más me fascina es la antropología. Entonces, en todos mis libros yo hablo de los cazadores-recolectores. Claro. Tú tienes una biología, yo y tú, nosotros tenemos un cerebro y un cuerpo de cazadores-recolectores porque así es como fue en los 80, 90% de nuestra evolución. Este mundo moderno es súper nuevo, no es más del 10% de la historia humana. Y cada vez salen más estudios de cazadores-recolectores como unos seres geniales, ¿me entiendes? Comunitarios. Ahora dentro de la adolescencia cazador-recolector, libertad absoluta, no había trauma, los adolescentes hacían lo que querían. Yo digo esto y a ti te choca, ¿me entiendes? O sea, no me choca. Existencial absoluta. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Porque había una cúpula comunitaria que protegía de manera extrema, y esa cúpula, es decir, la libertad es posible con protección. Si hay protección, tú puedes dejar que el otro haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque está protegido. Está protegido de peligro, está protegido de sufrimiento. Ahora, a mí me encanta el tema del trauma. Cazadores-recolectores sufrían mucho. O sea, tenía ahí 5 hijos, se le morían 4, pero no se traumatizaban. No se les quedaba el sufrimiento. Entonces, ahora están saliendo, cada año salen más libros que muestran que realmente los salvajes somos nosotros, y los cazadores-recolectores nos mostraron un mundo que era el que había. Entonces, te termino rápidamente. Entonces, cuando tú analizas cada aspecto de la sociedad, la cocina, el sexo, la educación, la crianza, todos los vínculos, ¿qué es lo que tú encuentras? Que mientras más una sociedad se aleja de nuestra biología de cazadores-recolectores, más se enferma. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ya, esto es el divague, pero hoy día también tenemos muchos tipos de infancia y muchos tipos de adolescencia.
las sociedades, producto de la falta de tiempo, como tú dices, del estrés, del trabajo y también de la segmentación social, generan distintos tipos de familia. También hay muchas madres solas criando. 70 y tantos %. ¿Ya? Eso significa que también el tema del padre, de la figura recolectora, porque el recolector sale a buscar el alimento. No, pero ahora ya se sabe que eso ya no es así. No, las mujeres también Las mujeres casaban, no habían distinciones de roles. Ya. Hombres y mujeres hacían lo mismo, hombres enseñaban a sus hijos a criar, mujeres salían a cazar. No sé, un mundo que tú dices... Bonito, wow, bonito. Ya, pero ¿por qué te lo digo? Porque estoy pensando en cómo te condicionan estos ambientes, a diferencia probablemente de esa tribu. Sí. Hoy día tenemos jóvenes o niños que están creciendo en lugares segmentados, sin espacios verdes, presa o muy, muy frágiles para ser cooptados por el narco, me refiero por la cultura, por el dinero, por el look, por las... dejando atrás la infancia y convirtiéndose rápidamente en adultos, pero siendo niños todavía. Sí. Proveedores, en muchos casos, a veces de su propia familia o parte de un círculo de la... Tenemos también otros grupos totalmente desconectados de la realidad que viven en la cota 1000, como decía Felipe Berrío, ¿no es cierto? Y que viven, que su mundo es mucho más estrecho. Que viven en Europa. O Estados Unidos. Entonces, como que digo, bueno, en todo este largo o gran universo infantil y adolescente... ¿cuáles son las pautas mínimas como para decir, bueno, por último, en cualquier caso, uno se tiene que bajar por aquí? ¿Existe eso? Pero mira, yo te voy a dar un dato. Sí. Nosotros en nuestros estudios donde nos comparamos con muchos países, ¿ya? Y una de las cosas que hacemos en nuestro estudio de salud mental es analizar niños de nivel socioeconómico muy bajo y muy alto. ¿Ya? Y encontramos la misma prevalencia de problemas de salud mental, de estrés y sufrimiento. Los extremos sociales se juntan cuando hablamos de estrés y de sufrimiento. ¿Por qué te digo esto? Porque tú puedes tener toda una diversidad de mundos de infancia. Pero pero la pauta que conecta todo eso es que ninguna de esas diversidades está siendo respetada. ¿Ya? Hay un concepto ahora que se llama la sociedad de los adolescentes, que se ha ido investigando históricamente. Los adolescentes no confían en los adultos. ¿Ya? No confían en la política, no confían en la educación, no confían. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que ellos hacen su propia sociedad. Como un señor de las moscas. ¿Me acuerdas de esa película? Sí. Ese libro, ¿me entiendes? Y ellos viven en su propia sociedad, y en esa propia sociedad existen sus propias reglas, sus propios códigos, y su propia sociedad adolescente es lo que les ha permitido avanzar a través en el mundo, entre comillas, en contra de esta sociedad de adultos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque esa sociedad adolescente surge en un mundo en donde los adolescentes siempre pulsan por buscar su propio lugar existencial, y mientras más falta de respeto sienten del mundo de los adultos, más fuerte es la identidad de todos estos grupos. Y la escisión que hacen del espacio común de la gran sociedad. Claro, digamos. pero ¿por qué te digo esto? Porque vuelvo a repetir que creo que lo que nosotros no nos hacemos cargo y no nos preguntamos es ¿por qué vivimos en esta contradicción vital básica en donde teóricamente la infancia es lo más importante para la mayoría de los adultos y a su vez somos los grandes castradores de esa infancia y de esa adolescencia? Exactamente. Esa es una contradicción que yo creo que nadie todavía la ha podido explicar. Felipe, bueno, tu análisis, tu investigación es de altísimo nivel, pero te voy a llevar una cosa bien chica. Mamá, que nos está escuchando. Dale. Papá, que te va escuchando y te dice, chuta, este gallo me está poniendo en aprieto. O sea, ya, primero, ¿qué significa ser un buen padre, madre de un niño de 5 años, de 6 años, cuando uno siente que los está formando en valores, en hábitos? Y después vamos al adolescente. ¿Pero qué significa ser un medianamente bueno? Si tampoco es que seamos todos tan perfectos. No existe eso. Ya, pero medianamente bueno. ¿Qué significa? Durante los primeros 5 años lo que tú tienes que preocuparte es que cada vez es como, yo le llamo como generar una especie como de esfera de protección. ¿Me entiendes? Es decir, que no la pasen mal. Proteger lo que más se pueda cualquier tipo de experiencia de malestar del niño. Eso es bien protegido. Sí, porque mira, la gente tiene esta idea que durante los primeros 5 años hay que enseñarle a hablar, hay que enseñarle a controlar el finte. Acá en Chile les enseñamos a jugar a los niños, cosa que es una locura. Algunos van a un jardín infantil para poder entrar al colegio. Ahora es como ya un preuniversitario. Claro, ahora ya sabemos que esa cuestión eso está en el mundo adultizado, no está en la infancia. Ya. Los primeros 6 años de vida es para generar, que es lo que hicieron los cazadores recolectores, que cuando tú generas durante los primeros 6 años de vida esta cúpula de protección, ¿qué significa? Es decir, tratar de que tu hijo viva la menor cantidad de estrés, malestar y sufrimiento.
Ya. Si haces eso, y es interesante porque lo que yo estoy diciendo es 1000 veces más simple Ya, pero ¿qué que lo quiere que decir miles de eso? recomendaciones ¿Pero qué quiere te decir dicen. eso? Esa esfera de protección. Cuidar su infancia, que lea libros, que juegue con tierra. Bueno, es o que sea, aquí viene como- la complicación, Ah, porque el punto es si un papá o una mamá está escuchándome, la pregunta es, ¿se dan cuenta de que su hijo lo está pasando mal por alguna situación? Muchos te van a decir sí cuando llora, pero hay niños que no lloran y que lo están pasando mal. Entonces, el gran tema es, para que un adulto genere esta esfera de protección durante los primeros 6 años de vida, tiene que desarrollar o aprender o tener una capacidad de saber detectar que su hijo no está bien. Y ahí es donde entra el problema. ¿Me entiendes? Porque lo que se saben por 40 años porque de la estudio sintonía es que fina no es... no los ven. No hay. No los leen. ¿Me entiendes? No los leen. Leen lo que quieren leer nomás. Leen lo que está en la coherencia de ellos. O los leemos desde la sobreprotección y el miedo. Claro, es que lo que pasa es que la sobreprotección es desprotección. Porque cuando tú sobreproteges a un niño, tú lo dejas completamente frágil, débil y lo dejas con mayor tendencia a sufrir. ¿Me entiendes? Entonces, la tendencia actual es no te compliques tanto la vida. Tu hijo no va a ser un Leonardo da Vinci antes de los 6 años. Hay algo que sí preocupa. Trata de generar un espacio en donde él sufra lo menos posible. Ya. Y después pasamos a los 7 años en adelante y saltemos desde ahí hacia la preadolescencia o esta adolescencia que tú estás estudiando Claro. ahora. Y ahí, ¿qué es lo que... Oye, en la adolescencia ocurre, mira... Ahí uno tiene que cambiar de switch y mirar para otro lado, como papá, Como tú lo mamá, dijiste antes de cuidadora. conversar, saber, nosotros, los cazadores recolectores tenían una manera muy genial. Ellos tenían esto que ya llamamos lejanía cercana. ¿Ya? ¿Qué significa? No los están hinchando todo el día. A un adolescente tú lo tratas de controlar y te tira 6 millones de biología, 6 millones de años de biología, que te va a decir, a mí no me vas a controlar como tú quieras. Yo tengo un cerebro y un cuerpo que ha evolucionado desde los mamíferos, en donde a mí nadie me controla. Entonces, es una lejanía cercana, digamos. Estar ahí mirando, pero más, a diferencia de los primeros 6 años, que es cercano, Sí. mirar desde lejos. Dejar ser, dejar equivocarse. El error es fundamental en la adolescencia. Los adolescentes, hay un concepto que llamamos zoolescencia. ¿Sabes que todas las especies tienen adolescencia? Los No, peces, ¿en serio? todos. Bueno, en realidad, claro, uno lo ve, más bien, no sé, los perros, yo me doy cuenta que es increíble Todo. cómo van mostrando el cambio desde... Varía el tiempo. Sí, Todas las especies vivas tienen tienen adolescencia. Y esa adolescencia tiene un solo sentido. Aprender todo lo que necesitas aprender para llegar a ser un adulto más o menos sano. ¿Me entiendes? Y una de las cosas que ellos tienen que aprender es equivocarse. Y hay que aprender, y se equivocan, pero y el equivoco hay que contenerlo, hay que protegerlo. Yo también me equivoco, tú te equivocas, pero nosotros nos equivocamos y es algo como que hay que respetar. El adolescente se equivoca y es un maleducado. ¿Me entiendes? Entonces, la adolescencia es más compleja. Estoy pensando en frases o incluso cosas que uno mismo ha dicho, como, mira qué buen niño, respecto de algún hijo de un amigo. Mira, súper ordenado, estudioso, Sí, entró a sí. la universidad. Claro, valorando, que ahí está el mérito y quizás no en el que salió del colegio, se enredó, se perdió, pero que después igual encontró su lugar. Ahí Claro, no- pero ahí ¿dónde no- está esa expectativa? ¿Me entiendes? ¿Dónde está esa expectativa? En el adulto, no en el niño. Sí, mira, la idea de volver a mirar no es una idea casual. Los griegos el filósofo griegos tenían la idea del respeto. El respeto, para ellos, ella se llamaba volver a mirar. Ese es el sentido etimológico. Tu libro Volver a mirar, que dice así, Claro, progresión son tres respetuosa, los que- claro, de la crianza. Pero para los griegos volver a mirar no es que yo te impongo a ti lo que yo quiero conocer de ti. Volver a mirar es que siempre el otro es alguien diferente a uno y siempre el otro te muestra algo que tú no sabías, que tú no habías pensado. Entonces volver a mirar es sacarte tu piel adultizada y empezar a mirar a la infancia, a la adolescencia, no cargándola todo el día de expectativas familiares, religiosas, ¿me entiendes? Entonces, ese es el centro, cómo yo me saco mi piel adultizada y te miro a ti desde ti, no desde mis propias Un imposiciones. desafío gigante, porque eso pasa también porque los adultos nos tiremos al diván a ajustar primero nuestras propias expectativas, Por digamos. eso el mensaje de volver a mirar a la infancia es volver a mirarnos a nosotros primero. Sí. Y antes de ir cerrando, Felipe Le Canelier, te escuchaba que tú dabas el otro día una cifra, el año pasado más bien, en el Congreso Futuro, que me llamaron mucho la atención. Salud mental, tristeza, miedo, disconfort, y que Chile aparece cuando hacen, digamos, encuestas y estudios, pero altísimo. Ganaron todo.
Ganamos en todo, ganamos en tristeza, ganamos, o sea... En todas las dificultades de salud mental, todas. O sea, nuestros niños, niñas, adolescentes o nosotros los adultos, ¿estamos todos muy enfermos o qué? Bueno, eso es una pregunta que todo el mundo, los expertos en salud mental acá en Chile tienen que hacerse preguntar. ¿Por qué Chile, a pesar de tener indicadores socioeconómicos y teóricamente de indicadores de convivencia mejores que otros países de Latinoamérica, por qué tenemos tantos problemas de salud mental? Lo que nosotros encontramos fue compararnos con 24 países, 16 países, 6 países y 14 países, 4 estudios, pero nosotros tomamos a niños durante los primeros 6 años de vida. Chile gana en todos los 4 Ya, estudios. ¿y con qué países nos comparamos? De todas partes. Pero como para entender, estamos dentro de los 5, de como en comparación con qué, con Argentina, Mira, en el Brasil. último estudio nos comparamos con en Latinoamérica, México y Centroamérica, México y Brasil. Y México y Brasil están igual de mal que nosotros. ¿Ya? Cuando nos comparamos con Estados Unidos y Europa del Oeste, nosotros estamos pésimos. Ya. ¿Me entiendes? Y se puede determinar, los estudios te hablan de que hay problemas de salud mental. Eso es lo que son. Graves. ¿Ya? Graves. ¿Qué quiere decir graves? Lo que nosotros encontramos es que el problema principal de salud mental, yo le llamo en los libros el síndrome internalizante. Si yo te pregunto a ti, o le pregunto a 500 adultos, ¿qué es para ti un buen niño? ¿Qué quieres tú de tu hijo o de tu hija? El 90 y tanto % me dice, yo quiero que mi hijo sea tranquilito, obediente, que no haga pataleta, que se coma la comida, que le vaya bien en el colegio. Chile tiene una tendencia a querer una infancia coda, conformista, obediente, disciplinada y adaptada. Claro, la imagen es como el peinado, la gualeta, Claro. zapatos brillantes, bien camisa, bien almidonada, ese niño ordenadito. Claro, el punto es que eso tiene consecuencias bien graves en la infancia, porque ese niño, como lo que quiere es que lo quieran, porque necesita a los adultos para vivir, él que empieza a vivir una vida en donde para que me quieran, yo voy a hacer todo lo posible por ser cooperador, obediente, controlado, autorregulado, disciplinado. Ya, sobreadaptado. Es decir, en vez de tirar tu sufrimiento hacia afuera, llorar y pedir ayuda, vive la procesión por dentro. Nosotros tenemos 5 veces más que el resto de los países de este síndrome, que es que los niños se guardan. Y todos los estudios muestran que mientras más tú te guardas el estrés, más te estresas y más te enfermas y más estallas tarde o temprano. Somos una bomba de tiempo, los chilenos. Entonces, durante los primeros años se va generando esta bomba donde el niño se guarda, porque se espera de él que sea tranquilito, bonito, bien comportado, pero en algún momento esa bomba estalla. O estalla en la adolescencia, y si no estalla en la adolescencia, estalla después en la edad adulta. Y estalla en lo que llaman problemas de salud mental, pero también en problemas físicos. Está relacionado al cáncer, está relacionado a fibromialgia, cefalea, insomnio, de todo. O sea, tu diagnóstico en total, si tú tuvieras que hacerme una receta médica, es que estamos mal desde los inicios. Empezamos, claro, ahí es donde se gesta. Por eso nosotros hicimos todo estudio durante los primeros 6 años de vida, porque nosotros quisimos mostrar de aquí la cosa no pasa en la adolescencia. Desde los primeros meses tú empiezas a crear en Chile a un niño conformista, obediente, disciplinado y adaptado. Y cuando ese niño hace algo que se sale de tu expectativa coda, que es maleducado, que es descontrolado, desregulado, le llaman ahora, pataletudo, mañoso, ¿me entiendes? Pero esa expectativa no está en él, está en ti. Claro, y además con cero valor por la diferencia. Aquí no existe eso. Eso está en las redes sociales, no está en el mundo real. Sí. Y lo último, Felipe Lecanier, solo porque el tiempo se acaba, no porque no quisiera terminar la conversación, podríamos decir. De alguna manera lo que entiendo de lo que tú dices es como que estamos castrando a nuestros hijos o hijas. Sí. Nosotros estamos creando un tipo de ciudadano que es justamente el tipo de ciudadano que vemos actualmente. Ese que aguanta todo, que no alega, que no se rebela. El sometido. Que se somete, que obedece y que se termina enfermando tarde o temprano. Y esa es la gran paradoja, que ese tipo de ciudadano que nosotros creamos en los senos de nuestra familia, después yo le pregunto a un adulto, ¿te gusta ser así? Odio ser así. Me gustaría hablar, dar mi opinión, rebelarme. Entonces no crees desde los primeros años de vida un hijo que sea de una forma diferente a lo que tú quieres ser después en la edad adulta. Esa es otra paradoja. Y lo último, porque a veces es bueno ponerle nombre a las emociones. ¿Cuáles son las emociones que más nos inundan a los chilenos y chilenas? Tristeza, ansiedad, todos los angustia. estudios muestran que no... Pero no, lo que pasa es que... Bueno, no sé si se puede evaluar así, pero... Ahora las teorías actuales ya no hablan de esta cuestión de las emociones como intensamente. Ya. Eso está... Cuando tú sientes rabia, es completamente diferente a cuando yo siento rabia. Porque tu rabia es para ti.
para tu vida, te ha sido funcional para tu historia, para tus vínculos. Mi rabia, de hecho tú puedes sentir rabia y sentirte bien. Hay gente que se siente bien con la rabia, hay gente que se siente culpable con la rabia. Entonces ahora la tendencia actual es que es lo opuesto a intensamente. Ya. Cada uno construye su propio mundo emocional porque su mundo emocional es para sí mismo y para sus vínculos y para su propia vida. Entonces, para mí la tristeza es completamente diferente que para ti la tristeza. Interesante ese cambio, puede ser un cambio de paradigma. Es interesante porque implica saber conocer individualmente al otro, claro. La singularidad del otro. No meter que todos tenemos ansiedad, claro. Que todos tenemos rabia. Ya no es un paraguas común. No. Tú vas con tu propia capita. Y esa es la idea del respeto, singularidad y unicidad de cada persona. Ay, Felipe, vamos a dejar abierta esta conversación para otro momento porque nos vamos a ir a los adultos también. Felipe Lecanelier, muchas gracias para estas conversaciones sin pauta porque, claro, hemos entrado y salido de una pauta de la infancia y la adolescencia, pero también poniendo el foco en el espejo grande que somos nosotros los adultos. No, yo te agradezco y como te dije, te agradezco una conversación que no me hiciste las típicas preguntas que me hacen en la infancia, que me cargan. Ya estoy viejo, ya estoy leyendo otras cosas y estudiando otras cosas. No, es que muy entretenida. La idea es como ampliar y también yo creo ponernos en jaque a nosotros y mirarnos y ver en qué va, cómo vamos caminando al trote, ¿no? De esto y... Por eso cuando tú lees todos los filósofos, antropólogos, todos los libros que están saliendo, todos ven Doomsday, ¿me entiendes? Ven que esto va a llevar... Hemos construido un mundo realmente que es antinatura, que en algún momento tiene que colapsar. Y lo otro que yo he pensado mucho, esto es lo más naif y ñoño que existe, pero igual, que si estamos todo el mundo pensando en las advertencias de la inteligencia artificial, mientras la inteligencia artificial solo crece y solo va a tomar poder... Lo único que nos puede salvar es aterrizar en la máxima humanidad posible, en la máxima... vamos a la raíz de esta cosa tribal, porque la inteligencia artificial, no sé, ojalá que no pueda llegar hasta allí. Sí, yo tengo una idea, he estudiado harto el tema. Es imposible que la inteligencia artificial pase por ahora más allá de lo que conocemos, porque para hacer inteligencia artificial tienes que saber cómo funciona la mente y el cerebro y el cuerpo de los seres humanos, y eso no tenemos idea todavía. Así que van a pasar millones. Primero tenemos que conocer al ser humano para saber después cómo replicarlo a nivel de inteligencia artificial. Y por ahora, te voy a dar un ejemplo muy rápido. Tú te demoras menos de 1 milisegundo en reconocer mi expresión facial, si yo tengo una expresión facial. Ya, eso recién, ahí están creando dispositivos que permiten hacer eso como en 2 horas. Es decir, reproducir la mente humana, 200.000 años de evolución. No, me parece muy... No es llegar y llevar. Estamos años luz. Felipe Lecanelier, muchísimas gracias. Que tengas... No, gracias a ti. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.